Venimos caminando en la palabra de Dios y hoy hemos llegado a la primera carta del apóstol Juan. Esta carta fue escrita para sentar las bases de la doctrina cristiana, a fin de establecer el amor como motivación principal, evitar las trampas del pecado y los falsos profetas. Muchos en su caminar diario hablan que necesitan una motivación, pero qué hermoso que la motivación sea el Señor. Nuestros valores, así como nuestro comportamiento, deben ser consecuentes con la fe que decimos profesar. Y es ahí donde debemos tener claro que Juan en todo momento tuvo ese compromiso, no solo con las cosas que veía del Señor, que sabía del Señor, que había caminado con el Señor, sino también de aquellas cosas que veía en medio de lo que lo rodeaban. Juan se desempeñó como pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia fundada por el pastor Pablo. A través de los años, la iglesia había creído que el apóstol había escrito su evangelio primero, que después había escrito las otras epístolas y finalmente había escrito Apocalipsis. Y no fue así. El orden que se tiene de ello es que lo último que escribió fue sus cartas. Entonces él escribió su primera epístola después de su encarcelamiento en la isla de Patmos, más o menos hacia el año 100, 101. Y por eso temas fundamentales que trata esta carta. Nosotros deberíamos aprender a caminar en esta carta, porque es que lo que vivió y vio Juan en ese tiempo es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Debemos entender que había una familiaridad natural con el cristianismo. Muchos de los creyentes eran hijos, nietos de los primeros cristianos. Por lo tanto, el nuevo brillo de la fe cristiana se había empañado. La novedad ya había pasado. La emoción y la gloria de los primeros días ya se había apagado. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez lo emocionante que hubiera podido ser un creyente en aquel día, cuando Pablo llegó a la ciudad y desafió toda la cultura griega de los efesios. Una ciudad alborotada, algo impactante de lo que estaba hablando Pablo en ese tiempo. Pero aquí ya vemos que las elevadas normas del cristianismo habían hecho que los cristianos hubieran sido diferentes. Pero los hijos, los nietos de esos primeros cristianos ya no querían ser diferentes. Esos primeros cristianos fueron llamados santos, o sea, apartados, separados para el uso exclusivo de Dios. Pero ya en este momento los creyentes, esos cristianos que caminaban en este momento, ya eran unos cristianos tradicionales, como programados para un compromiso. Eran cristianos flexibles. Eran el producto de un molde diferente al de los discípulos, a quien Jesús les había dicho que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Por eso no es muy diferente al tiempo que hoy estamos viviendo. Por eso la persecución ya no fue la enemiga del cristianismo en ese momento. Lo que estaba acechando a la iglesia de Éfeso no era la persecución exterior, era la seducción desde el interior. El Señor Jesús mismo había advertido
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces tenemos un cristianismo liviano, acomodado, y estamos hablando ya estamos comenzando ese segundo siglo, y estamos viendo un cristianismo que cuando tú entras a esta carta ves un cristianismo tan actual que en un momento dado uno no sabe si le está escribiendo a Éfeso o nos está escribiendo a nosotros. Es más, nos está escribiendo a nosotros desde Pasmos y casi que desde Éfesos. Entonces, ya en este momento el cristianismo no corría el peligro de ser destruido. Ya lo que está en peligro es el cristianismo de ser cambiado. Intentaron mejorarlo, darle respetabilidad intelectual, que pudiera expresarse con términos de la filosofía popular. Y entonces vemos que en Éfeso venía caminando el gnosticismo como el verdadero enemigo del cristianismo. Ahora, ¿fue en Éfeso? No, siempre ha sido. Es que el gnosticismo fue la filosofía básica del Imperio Romano. Y ese gnosticismo de ese tiempo adoptó muchas formas. Y entonces tenemos que empezar a mirar cómo estamos nosotros rodeados. ¿Y por qué? Porque empezó a hablar de lo material. Y entonces decía que lo material era esencialmente malo. Solo el espíritu, lo espiritual era bueno. Todo el mundo material era considerado malo. Por lo tanto, el gnosticismo despreciaba el cuerpo. Sus adeptos mantenían que el cuerpo había un espíritu como si fuera una semilla en un terreno sucio. El mismo principio está presente en algunas filosofías actuales. Sostienen la opinión de que hay una chispa de bondad en cada persona y que cada persona debe desarrollar ese destello. Y entonces vemos que a través de la historia siempre ha estado esa idea de que la semilla, ese espíritu dentro de ellos, debe desarrollarse y tratarse de liberar del mal presente en el cuerpo. Y entonces tenemos que mirar que también de entre ellos había dos divisiones. Y estamos hablando de los estoicos, porque ellos eran panteístas. La totalidad del universo es el único Dios. Y creían que los hombres sabios debían estar libres de la pasión, impasibles ante la alegría o la aflicción y sumisos ante la ley natural, con reglas muy rígidas y una autodisciplina. Pero también estaban los epicúreos y aceptaban los dioses griegos del monte Olimpo. Creían en el placer antes que la verdad, constituía la búsqueda de la vida. Procuraron lograr una satisfacción intelectual, no sensual. Y posteriormente enseñaron a sus seguidores que podían satisfacer los deseos del cuerpo para que estos no los inquietaran más. Entonces estamos viendo que en ese tiempo y en este tiempo hay todo tipo de matices y diferencias. Y todos ellos negaron el carácter mesiánico de Jesús. Y entonces cuando caminamos sobre esta carta, pues es algo que debemos ver cómo estamos nosotros parados con respecto al cristianismo. ¿Es Jesús el centro de nuestra vida o no? Y por eso entonces sería bueno que nos empezáramos a evaluar si es que nosotros nos hemos acomodado y esa comodidad nos está haciendo daño. Muchos en ese tiempo y aún hoy niegan al Padre y al Hijo, niegan la encarnación. Y entonces dicen que Dios no pudo haber asumido un cuerpo humano porque toda la carne, la parte física, era mala. Y entonces, ¿qué dice Juan ante ello? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Pero también vemos que él escribió: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¡Wow! Es que si leyéramos encontraríamos muchas cosas de las que estamos viviendo. Y ellos negaron la encarnación porque no podía unirse lo malo como el cuerpo con el espíritu que era bueno. Por lo tanto decían que Jesús solo aparentó o apareció tener un cuerpo, pero realmente no lo tuvo. Y entonces dicen que cuando él caminaba no dejaba huellas. Bueno, y algunos fueron más sutiles en su enseñanza. Y entonces hablaban de un Jesús humano y un Cristo divino, que la divinidad vino sobre él en el momento de su bautismo y que se apartó de él en la cruz. Entonces ahí vemos cómo va sutilmente metiéndose las cosas. Por lo tanto, los padres de la iglesia primitiva lucharon contra esa herejía y adoptaron la creencia de que él se convirtió en lo que nosotros somos para convertirnos a nosotros en lo que él es. Y por eso tenemos nosotros la firme convicción de que Juan escribió esta primera epístola para hacerle frente a los errores. Podemos hablar de esos propósitos que tuvo esta carta. Y entonces encontramos que el primer propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pero encontramos un segundo propósito: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, que no pequéis, para que sepáis que tenéis vida eterna, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y entonces vemos cómo va desarrollando Juan ese tema, pero también nos está dando bases y fundamentos para nuestra fe, para nuestro caminar diario, para caminar firme y no estar entre dos aguas, para volver a ese celo en el Señor, porque hemos aceptado tantas cosas, tanto sincretismo en nuestro caminar como cristianos. Y a veces no presentamos al Señor como para no ofender a la gente. Es que de pronto piensan diferente. Es que yo soy cristiano en la iglesia y por fuera que soy. Luego tú no eres cristiano 24/7. Entonces tenemos que ir mirando esa parte de cómo la epístola de Juan es una epístola familiar. Porque la iglesia es un cuerpo de creyentes. Y el Señor nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora, esa es la posición que tú tienes y yo tengo, porque creemos en el Señor Jesucristo. Porque es que nosotros creemos en el Señor y nos introduce en la familia de Dios. Y es en la familia donde tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada cuando confesamos nuestros pecados. Y entonces, ¿qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por eso, esta epístola debe ser muy importante para nosotros, para caminar en ella, para mirarnos. Porque a veces la gente mira desde lejos, pero participa desde cerca. Y a veces no sabemos si es bueno o es malo, si es de Dios o no es de Dios. Y alguien me decía: pastor, ¿y cómo sé si es de Dios? Por medio de la palabra. Yo soy uno de los pastores que digo: mire, cuando yo estoy enseñando, mire si estoy diciendo acorde a la palabra. Porque como seres humanos nos podemos emocionar y nos salimos de la palabra. Pero si estamos centrados en la palabra, pues estamos hablando de la palabra de Dios. Y a veces nombramos a Dios, pero estamos caminando en nuestras palabras, en nuestras enseñanzas, en nuestros conceptos. Por eso es que debemos tener claro
y conocer la palabra de Dios para que no nos den dos vueltas. Y hay gente que llega y dice, no, esperemos, yo voy a llamar al pastor porque es que se sabe más que yo. No, todos somos humanos y todos sabemos lo que debemos saber. Pero todos también debemos aprender a hablar en el Señor, por el Señor y para el Señor. Él no necesita abogado, pero a los que nos están juzgando es a nosotros. Y a veces nos dan dos vueltas porque no conocemos la palabra del Señor. Por eso qué hermoso, porque Juan nos centra en el amor de Dios, pero también nos enseña de la importancia de ese amor con respecto al amor al otro, al prójimo. Y que nosotros tenemos que andar reconciliados con el prójimo. Porque si tú amas a Dios, debes amar al prójimo. Ese es un principio que nunca se puede perder. Y entonces hoy en día, por amor, le llevamos la idea al otro. Así está en contra de Dios. Y entonces alguien me decía, es que yo soy cristiano en la iglesia y de ahí afuera, pues el Señor, yo le he aprendido que no debo pelear con nadie. No, yo no lo estoy mandando a pelear. Pero nosotros también debemos mirar, porque a veces sutilmente nos van separando del amor de Dios. Hay gente que ha salido a predicar al mundo y se quedó en el mundo. Hay gente que ha salido a conquistar la gente para el Señor y termina conquistado por la misma gente. Y entonces después dicen, no, es que me he apartado del Señor, es que he entendido mejor las cosas, es que se me aclaró ahora sí la mente. Alguien me decía, pastor, es que yo salí de la iglesia y pude abrir mi mente. Yo le dije, ¿a qué? No, al mundo. Ah, bueno, estando en la iglesia puedes conocer también el mundo. Otra cosa es que tú no eres del mundo, tú eres del Señor. Y es ahí donde somos probados en la fe. En estos momentos estamos siendo probados en la fe. Y entonces muchos dijeron, listo, tenemos 3 días de aislamiento. Nos lo abrieron a 15 días, a un mes, 50 días, 60 días, 75 días y no sabemos. Y entonces tu fe, es que el Señor nos ha abandonado. No, el Señor está con nosotros. Es más, si nosotros aprovecháramos mejor, pues estaríamos más con el Señor en estos tiempos de confinamiento, porque debe ser un tiempo de bendición. En lugar de estar llenos de cucarachas, deberíamos estar llenos de la palabra del Señor. Y entre más tú conoces al Señor, más vas a saber qué es del Señor y qué no. Y el día que tú quieras conocer qué es del Señor y qué no, sencillo. Lo que te produce carga no es del Señor. El Señor es todo amor. Y el Señor no, las cosas del Señor no producen carga. Y eso lo podemos aprender de Juan, el apóstol del amor. Ahora, yo estoy hablando de la primera carta de Juan, pero si ustedes miran las cartas de Juan, amado, yo quiero que seas progresado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué está diciendo Juan? Prospera el alma, que el resto llegará por añadidura. ¿Y qué hay en el alma? Los pensamientos, las emociones. Entonces tenemos que trabajar sobre ello. Sí, el Señor hace un cambio, sí, yo estoy de acuerdo. Pero como el Señor nos dio el libre albedrío, tú eres el que sabe si lo dejas entrar o no. Y así como pasó con las iglesias del segundo siglo, así está pasando hoy en día. Y lo digo con todo amor, pero la gente en la iglesia se ve cristiana y sale y se ve del mundo. Porque perdimos ese primer amor. Y era lo mismo que le estaba pasando a Juan con la gente de Éfeso. Ya no había esa pasión, ya no había ese amor por el Señor. Juan lo amaba.
Pero los nietos que estaban ahí en esa iglesia, los hijos que estaban en esa iglesia, no tenían ese mismo amor, ese mismo celo. Ya los apóstoles habían muerto. No quedaba sino Juan. Y escribe sus cartas. Porque la mentalidad del cristiano había cambiado. Ya es un cristiano más racional que espiritual. Y entonces empezamos a traer las cosas del mundo a la iglesia. Pero la palabra del Señor dice que nosotros impactaremos al mundo. Y entonces tendríamos que ver si hoy hemos sido respuesta para el mundo, para la sociedad, en todo este tiempo. Yo le doy gracias a Dios, muchos hemos optado por enseñar, por hablar en los diferentes canales de las redes sociales. Y se está hablando la palabra de Dios. Y se está hablando en el nombre de Dios. Y a veces me decía una persona, me decía, pastor, a veces lo que sacamos son esos tiempitos para estar con el Señor. Y el resto de tiempo, nosotros somos cristianos a todo momento. Por eso qué hermoso que podamos hablar de ese amor de Dios en nosotros, en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Y Juan nos exhorta a mantenernos firmes en todo momento y en todo instante. Y qué hermoso que podamos tener ese tiempo para poder evaluarnos en nuestro caminar en el Señor. Porque lo que hace Juan es sentar bases de la doctrina de la fe. Y entonces las establece de acuerdo al amor y la paz que debemos tener en nuestros corazones. Porque hablamos mucho de Dios y cómo estamos con el prójimo. Hablamos mucho de Dios, pero vivimos en conflicto con nosotros mismos y con los que nos rodean. Por eso la motivación principal para ti y para mí debe ser el amor. Y cuando tu motivación principal es el amor, tú vas a evitar las trampas del pecado. Porque te va a costar caer. No te estoy diciendo que no vas a caer, no, te va a costar caer. El enemigo te va a tener el doble de trabajo para caer. Y si caes, te vas a parar rápido. ¿Por qué? Porque tienes el amor a Dios. Y entonces tú no le quieres fallar. Pero también en ese amor a Dios vas a querer conocerlo y te vas a frenar de los falsos profetas. Y acuérdate, en los últimos tiempos vendrán falsos y harán caer a mis hijos también. Eso lo dice la palabra, eso no lo estoy diciendo yo. ¿Y cuántos se han deslumbrado y han seguido las cosas que no son del Señor? Y muchas veces a nosotros nos vienen y nos dicen, pero es que en la iglesia no veo el Espíritu Santo. Y créeme, y lo voy a decir con todo respeto y no me saquen de contexto, pero créeme que el Espíritu Santo usted no lo tiene que ver hacia afuera, tiene que verlo hacia adentro. Porque el Espíritu Santo tiene que trabajar en ti, vivir en ti y caminar en ti. Entonces hay gente que busca es las manifestaciones, entonces quieren gritos, quieren tantas cosas, que algunas serán del Señor y otras no son del Señor. Y yo respeto lo que se presenta y cuando es del Señor, con mayor veras. Pero muchas cosas son emocionales. Y por eso Juan nos está advirtiendo de las cosas. Por eso esa carta es tan actual. Y por eso deberíamos leer este texto. Porque es un texto en el que Dios es luz. Y si Dios es amor, todos aquellos que somos llamados debemos andar en esa luz y en ese amor. Porque tú y yo debemos ser guiados por medio de esa luz que es Dios, para desechar todos los engaños, para manifestar ese amor, no solo hacia el Padre, sino también hacia los hermanos. Y ese es el otro problema que hemos tenido. A veces llamamos hermanos únicamente con los que nos congregamos.
pero también tenemos que aprender a mirar a todos como hermanos. Y entonces tenemos que amar también a nuestros enemigos. A los que no nos quieren a nosotros debemos amarlos. Porque no hay verdadero amor a Dios en quien no ama de manera práctica a su hermano, a su prójimo. Ahora, la Biblia habla de prójimo, y prójimo somos todos. Y qué hermoso que tú aprendas a mirar al otro como un hermano, porque entonces lo vas a ver diferente. Hay gente que nos quiere, hay gente que no nos quiere. Bendito sea Dios. Porque por todos debemos orar. Y a todos debemos amar. ¿Cuál ha sido el problema de las personas? Que las personas personalizan. Tú me caes mal. Y no te das cuenta que lo que te está cayendo mal son las actitudes que tiene la persona. Habrá actitudes que no están de acuerdo, habrá actitudes que no estaremos de acuerdo. Entonces debemos ir contra las actitudes y no contra la persona. No tenemos lucha contra sangre y carne. Yo no tengo problemas con la persona. Yo tengo problemas con las actitudes. Y si esas actitudes me hacen perder mi paz, pues entonces ya no son del Señor. Pero yo no tengo que salir a guerrear con mi hermano. Yo no tengo que salir a guerrear con el prójimo. Tú y yo no podemos perder la bendición del Señor. Y entonces ahí ya estamos hablando de cosas importantes, porque estamos hablando de un camino de reconciliación. Porque cuando tú tienes un corazón reconciliador, no te vas a dejar llevar a la guerra, sino a la paz. Entonces, por más que te busquen, tú no les vas a poner atención. Se te saltó el switch y entonces le seguiste porque es que ya llegaron en un momento. Alguien me decía, pastor, es que ofendió a mi mamá. Si su mamá estaba. No, pastor, entonces ya no se dio por ofendida, el ofendido fue usted. Entonces miren que a veces tenemos unas ideas cerradas de las cosas. Y lo que Juan pretende es que nosotros nos paremos firmes. Porque a veces excusamos las actitudes en lugar de confesar nuestros errores. Y qué hermoso que podamos acercarnos a esta carta de Juan, teniendo claro que la sociedad actual atraviesa por la cultura del relativismo. No hay certezas, todo es provisorio, todo es líquido, todo se esfuma. Pero para nosotros los cristianos no debe ser así. Juan nos recuerda que hay certeza que provienen de Dios. Y entonces Juan nos recalca que Dios es amor. Él oye, es posible abstenerse del pecado. ¿Por qué? Porque en el Hijo hay vida eterna. Por lo tanto, tú y yo como iglesia no nos podemos acomodar a este mundo, a esas filosofías, porque tú y yo somos de Dios. Y eso deberíamos tenerlo claro. Y si tú y yo somos de Dios, somos diferentes. En ese relativismo de nuestra sociedad actual no se distingue quién es cristiano y quién es no. ¿Dónde se distinguen? Cuando entran por la puerta de la iglesia. De resto no se distinguen. Pero tú y yo deberíamos ser diferentes. Tú y yo deberíamos marcar la diferencia. Y donde tú estés debes marcar la diferencia. Tú puedes estar con quien sea. Pero tu corazón debe ser diferente. Está mal aplicado lo que la gente está aplicando. Es que yo soy judío con los judíos y gentil con los gentiles. No lo saquen de contexto. Porque yo no puedo ser malo con los malos y bueno con los buenos. Yo debo ser uno en el Señor. Donde sea, a la hora que sea y con quien sea. Yo no me puedo comportar de una forma en la casa, otra en la calle y otra en la iglesia. Yo debo ser uno en el Señor. Por eso los invito a que nos acerquemos a la carta de Juan para caminar firmes.
Y hoy que el Señor nos ha mandado a la casa donde a ti te conocen, pues debes dar el testimonio de que el Señor está contigo. Porque cuando el cristianismo se vuelve práctico, ahí realmente se ve quién es cristiano y quién es no. Porque cristiano es seguidor de Cristo. Y el que es seguidor de Cristo debe buscar siempre parecerse a su Señor. Por eso la palabra del Señor dice que la altura nuestra es la estatura de Cristo. Y por más que yo me estire, yo debo estirarme hacia Cristo. Pero no como la gente ha creído siempre. Porque acuérdense que en Cristo somos inversamente proporcionales. Entonces, cuando yo quiero alcanzar la escritura de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Volverme siervo. Y qué hermoso, porque ahí ya es diferente a cómo lo mide el mundo. Entre más humilde, más me puedo parecer a Cristo. Entre más altivo y orgulloso, más lejos estoy de Cristo. Yo no te estoy mandando a juzgar, pero si quieres conocer a un cristiano, míralo por su humildad. Evalúalo por su altivez. Ahora, uno debe ser orgulloso de lo que es, con humildad. Y eso es diferente. Por eso, camina por Juan. ¿Y por qué le digo que caminemos por Juan? Porque es que está la primera carta, la segunda carta, la tercera carta, está el Evangelio. Caminemos por Juan. Y aprendamos a amar al Señor. Y aprendamos el significado del amor desde Dios y desde Cristo, que es tan diferente al amor que nos han enseñado el mundo. Hemos caminado por la palabra del Señor, por la mayoría de libros, no porque sean los más importantes, sino porque tomamos algunos para tener de base, pero la idea es que nosotros podamos leer toda la Biblia, que es la palabra del Señor. Que nos podamos poner en el calzado de cada uno de estos hombres y de las vivencias de estos hombres, para poder entender el propósito maravilloso de Dios en nuestras vidas. Cuando tú empiezas a caminar desde Génesis hasta Apocalipsis y ves a Cristo en ese caminar y tú te pones en los zapatos, vas a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, porque realmente vas a entender al Señor, sus planes y su voluntad, que todo es de bendición. Gracias por haber compartido todo este tiempo y mañana vamos a empezar otro tema con la convicción de que podamos ir y mirar la palabra del Señor, con la convicción de que seamos cristocéntricos, con la convicción de que Cristo esté siempre sentado en la silla que le corresponde. Párate de la silla del corazón y dale la silla a Dios. No juzgues, porque nadie te ha nombrado juez. Y camina con humildad, porque el Señor nos enseñó a ser siervos, a servir y no a ser servidos. Y acuérdate, siempre que busques tú el reino del Señor y su justicia, todo lo demás te llega por añadidura. Yo me preocupo de las cosas del Señor, porque el Señor siempre se ha preocupado de mis cosas. Siempre han estado en sus manos. Y Él me dice qué hacer. Por eso camina de la mano del Señor, independientemente de las circunstancias, independientemente de los momentos, y siempre guiado por el Espíritu Santo. No hay nada más hermoso que estar en la bendición del Padre, en el amor del Hijo, en la protección y guía del Espíritu Santo en nuestro caminar diario. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, pero te pedimos, Señor Padre misericordioso,
que podamos estar firmes, Padre amado, a pesar de los vientos y las circunstancias. Papito Dios, que no nos dejemos desviar ni a derecha ni a izquierda, que a pesar de todas las filosofías y a pesar de todo el sincretismo, Señor, que hemos visto en nuestro caminar, nosotros nos mantengamos firmes en tu palabra. Papito Dios, que seamos cristocéntricos hoy y siempre, y que en cada momento y lugar demos el testimonio de tu amor, de esa guía del Espíritu Santo y de ese caminar diferente al mundo. Papito Dios, como dice tu palabra y como tu Hijo nos enseñó, caminamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo, no solo en nuestros corazones, Señor, sino en nuestras familias, Padre Santo, en este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque cada día, Padre misericordioso, estás con nosotros. El amor de tu Hijo llena nuestros corazones y el Espíritu Santo ha trabajado en nuestro temperamento y en nuestro carácter para ser hombres y mujeres diferentes. Queremos salir, Señor, de todo este tiempo fortalecidos en ti y con familias fortalecidas, Señor, para poder ser luz en medio de la sociedad, Padre amado. Gracias, Padre bueno, por todo lo que nos has dado, Señor Padre misericordioso, porque nos sigues bendiciendo, Padre Santo. Sabemos, Señor, que como seres humanos muchas veces nos equivocamos, pero que podemos ir a ti, Padre misericordioso, pedir perdón, Señor, y seguir caminando contigo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y vayamos a la carta de Juan para aprender a caminar firme a pesar de las circunstancias. No importa los vientos que vengan, la palabra del Señor es nuestro manual de guía. Y nosotros somos personas diferentes. Gracias por estar con nosotros. El Señor les continúe bendiciendo y adelante en la palabra del Señor. Buenas noches.